¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida. Quien les habla, Diego Ortega, y a mi izquierda, a su derecha o en cualquier lugar de la pantalla, ya sabemos, la manifestación, el de túnicas purpúreas, porque ya me han hecho alguna admonición. Tiene que las razón. túnicas no son broncíneas. Muy Akermix, váyala. El ínclito, ¿no? El de inmarcesible figura, el que genera retemblor en las lanzas enemigas, el que está bien clavado en la pampa, como es Tacapampa, bien clavado. Sebastián metido. Porrini, a quien saluda en este momento. ¿Cómo le va, Porrini? Maestro, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien. Gracias, Akermix. Son púrpuras, sí, Son señor. púrpuras, pero bueno, una pequeña licencia no puede permitir, favor, qué sé yo. Mi tenacidad carpetobetónica, citando al querido Pablo Dávoli, cada tanto tiene algunas fallas, pero bueno. Más que tenacidad. Más que tenacidad. Tenaza ambición. Tenaza ambición. Aquí estamos para invitarlos a seguir leyendo con nosotros. Y en el día de hoy, Sebastián, creo que nos vamos a dar un pequeño lujo. Sí. Nos lo debíamos, me parece. Yo debo confesar, ya que estamos en tono de confesiones. Pero confite, estamos muy ahora. contentos con las repercusiones del nuevo proyecto que anda dando vueltas por allí. Y mágicamente ha sucedido algo que no esperábamos, que era que ustedes están confesando lo que leen. Y eso nos pone muy contentos. Pero bueno, una gran idea. Es una gran idea que se la debemos al señor Sebastián Porrini, como siempre, que cada tanto tiene algunas ideotas. con afecto, se lo digo, con afecto. Idiota, un idiota. Sí, Él es un gran ideólogo de ideotas. Sí. Aquí estoy yo soy una de sus ideotas, uno de sus ideotas. Van a decir, profesor, que como capitán de derrotas, puedo decir que... Bien. Bueno, ¿Qué tenemos hoy, hoy profesor? tenemos a una... Discúlpeme, me quedé en un loop, porque ¿cómo presentarla? Nos lo debíamos hace tiempo. Vos sabés que yo la redescubrí gracias a tu invitación a hacer un programa. Alfonsina Storni. Hoy vamos a hablar de esta enorme escritora, poeta, ensayista, docente, cantante. Sí. Una vida muy particular, una vida marcada por una lucha constante, tristemente famosa por un episodio, por todos conocido, que es el suicidio, ¿no? Yo tengo algo para decir sobre eso. Va a salir un artículo en la revista. En la revista de AD. Sí. Prefiero la muerte antes que morir. Así se llama el artículo. Muy bueno. Y ahora vamos a tratar, cuando lleguemos al punto, vamos a hablar del suicidio de Alfonsina, que es en el mismo año que el suicidio de Leopoldo Lugones. Sí. Y es un año posterior al suicidio de Horacio Quiroga. A quien se querían mutuamente. Sí. Tenían una relación ahí muy particular. No Lugones. No, Lugones de hecho creo que ni la leyó. No, era bastante esas imbecilidades que suelen suceder, con todo el afecto y el respeto que le puedo tener a Lugones. Por supuesto. Y me acabo de dar cuenta que yo dejé mi pipa por algún lado, así que vamos a hacer un pequeño corte. No importa, después la vamos a buscar. Tiene que estar en algún lugar. Acá está, cosas que pasan. Alfonsina Storni, decíamos, escritora total, por supuesto, mucho más conocida por su poesía que por su faceta de dramaturga. Pero hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de la dramaturgia. Sí. Y una poeta que en una época muy particular, estamos hablando de primera mitad del siglo XX, básicamente Alfonsina nace en 1892, y muere a los 45 años, arrojándose de una escollera en Mar del Plata en 1938. Ahí está la versión más, digamos, ¿cómo decirlo?, estetizada, de que supuestamente se internó lentamente en el mar, como dice la canción. Que a mí la canción no me gusta, por cierto. Porrini va a hacer un solo a capela de Alfonsina y el mar. No, la versión oficial es que, se arrojó por una razón muy... Bueno, obviamente nosotros tenemos una toma de postura sobre el suicidio, pero en el caso de Alfonsina yo no voy a poner a juzgar sus razones y sus motivos, que los tenía. Una enfermedad incurable. Exacto. Y una lucha continua, sin denuedo, por tener un lugar en las letras nacionales.
Época en la que el predominio de la literatura o de la poesía, sobre todo masculina, era moneda corriente, ¿no? Totalmente. Tuvo que escribir en el diario, a pesar de que bueno, estaba pasando por manos femeninas, ¿no? Porque por supuesto, Juana de Ibarburu, pero bueno, había todavía ese resabio, sí. Esa cuestión de, bueno, como dijiste recién, Lugones estaba en un auge muy importante y bueno, ella le mandó su primer poemario, La inquietud del rosal, que fue su primer libro así como en 1916, con unos 20 y pico de años, que tendría sí, 24 años. Y una poeta que pasa de una literatura del momento, podríamos pensar que la primera Alfonsina todavía tiene algunos elementos propios del modernismo, y luego a partir de, creo que de 1925, por ahí, con Ocre. El libro de sonetos que es el antisoneto, claro. ¿no? El soneto de rima irregular, de versificación irregular, pero son sonetos, ¿no? Verso blanco, etc. Ahí tenemos una Alfonsina mucho más intimista y que dice las cosas que hay que decir en una época que era difícil decirlas, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé si queremos agregar algo que te parezca. No, mira, en principio ustedes verán que hay 2 tomos grandes sobre el escritorio que hay que reconocer cuando se hace algo bien. Delfina Muschietti hizo para la editorial Losada de Argentina esta hermosísima edición de la obra completa de Alfonsina, tanto el primer tomo, toda su poesía, como el segundo, lo que son las narraciones, los artículos periodísticos de los que vamos a hablar, algunos ensayos y su obra teatral. Tiene un interesante primer estudio, tiene fotos de las ediciones Príncipe, hay fotos de ella, pero más allá de ese material, lo que ha hecho Delfina Muschietti es muy interesante porque es una introducción, la verdad que lo recomiendo, breve, concisa pero puntual, muy bien, desde un punto de vista literario, sin aspavientos de ninguna manera, muy centrada, muy acorde, muy cuidada la edición. No he encontrado errores, ¿no? Errores, por supuesto, alguna cosita, en todo libro se escapa, ¿no? Desde que uno ha descubierto que las grandes ediciones de los clásicos griegos, ¿no? Eran casi perfectas. En este caso, muchas veces hay erratas y más. La verdad que es una edición cuidada, muy linda también la edición en cuanto al papel y demás, y bien completa. La verdad que me alegro. Yo la tengo hace un tiempo y realmente es una joyita. Yo quisiera leer para comentar, para empezar a hablar con la poesía, si te parece. Sí, es lo central. Porque bueno, ¿qué leer, no? ¿Por dónde empezamos? Yo estoy buscando uno para leer después, pero voy a leer, por supuesto, el primer libro de poemas, La inquietud del rosal, que es como su debut en las letras. Totalmente. Le mandó un ejemplar a Lugones, Lugones no le dio bola, bueno, no importa. Esto es Alfonsina. La inquietud del rosal. El rosal en su inquieto modo de florecer va quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal. Tantas son que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume al dar flores precipitadamente. Claro, Lugones debe haberse muerto con la rima. Por supuesto, pero claro. Ahí está el tono modernista, primero, el tópico de Cóligo Virgo Rosé, pero invertido. Exacto. Que si hay algo que hace Alfonsina en su poesía es invertir. Sí. Después hablaremos de la poesía erótica de Alfonsina, pero aquí tenemos un primer poema breve, que sean 6, un sexteto, cuyo final se consume al dar flores precipitadamente, rompe con esa idea, ¿no? Clásica, hay que tomar la rosa mientras está virgen. No, una vez que florece, ¡pum!, claro, deja de florecer. Exacto. Entonces ese es el primer poema. Sigo con otro que me parece interesante, que es Resurgir. Pasé por el tamiz de todos los dolores y estoy purificada. Clamo por vida nueva, una vida que sea como un ritmo de seda. Dulzura y más dulzura, la quietud de una tarde deliciosa y de sol, la casita con hiedras y un pedazo de cielo que en el alma se enreda. Ningún anhelo más que un anhelo infantil, tener las golondrinas de una quietud eterna y sentirme tan buena, tan hondamente buena. No leer nada, nada más que el libro pródigo, infinito y precioso de la naturaleza y sorber sus verdades con la esperanza abierta.
surgir a vida nueva, realizar el milagro de cubrir con jazmines la herida de mis venas y hacer un canto blanco con restos de tragedia. Tener el corazón hecho un lampo de luz, tener el corazón hecho un nido de gemas para que siempre se abran otras corolas nuevas. Ir cruzando la vida con alas en el alma, con alas en el cuerpo, con alas en la idea y un ligero cariño a la muerte que llega. Perdonar, perdonar, no tener ni un rencor, darlo todo al olvido y llorar en la quieta soledad de la noche con un llanto de perlas, perlas de anunciación, de olvido, de alegría, de dulzura y de gozo, de sentirme serena y comprender la vida como un ritmo de seda. Hoy lo deseo así, hoy que es día de fiesta, y que tengo en el alma mucho de Nochebuena. Bueno, ¿por dónde empezamos? Claro. Bueno, el título, ¿no? El título, Resurgir, Resurrección, Nochebuena, termina con la Nochebuena, es un nacimiento. Yo creo que así como en algún momento decíamos que el Adán Buenos Aires, sí. Con el Adán Buenos Aires muere el poeta Martín Fierrista y nace el novelista moderno. Yo creo que Alfonsina con La inquietud del rosal está haciendo nacer la nueva poesía. Claro, qué bueno. Está de alguna manera quebrándole el cuello al cisne, como decía Vicente Huidobro, porque hay un poema dedicado a eso, y está abriendo una poesía absolutamente sensual, no solo por lo sensorial, sino en la que, me permito decirlo, está primero la mujer. Claro, claro. Está la figura de la mujer como poeta. Esa figura como de mujer frágil, que Alfonsina lo era, una cuestión de salud, no una cuestión de fragilidad por ser mujer, sino por una... Ni de sexo débil. Ni de sexo débil. Dice en un momento, acá está el cisne enfermo. Hay un cisne que muere cercado en un palacio, un cisne misterioso de ropaje de seda, que en vez de deslizarse en la corriente leda, se estanca fatigado de mirar el espacio. El cisne es un enfermo que adora al dios de oro, el sol. Padre de raza, fecunda su agonía, por eso su tristeza es una sinfonía de flores que se entreabren en las sombras del lloro. Tiene el pecho cruzado por un loco puñal, gota a gota su sangre se diluye en el lago y las aguas azules se encantan bajo el mago poder de los rubíes que destila su mal. Atentos con esto, es decir, ¿es modernismo? Sí, por supuesto, tiene esa reminiscencia al trabajo con los colores, con lo cromático, con la metáfora llevada a un extremo, pero, no esto de los rubíes, pero está el cuerpo. Sí, el cuerpo. Está el cuerpo. Está puesto el cuerpo. Está puesto su cuerpo, que se desangra. El alma de este cisne es una sensitiva. No levantéis la voz al lado del estanque, si no queréis que el cisne con el pico se arranque el puñal que sostiene su existencia furtiva. Referencia al Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde, ¿no? Cuentan viejas leyendas que está enfermo de amor, que el corazón enorme se le ha centuplicado y que tiene en la entraña como el crucificado un dolor que cobija todo humano dolor. El tema del dolor en Alfonsina también es un tópico fundante. El poema Dolor, ¿no? Y cuentan las leyendas que es un cisne poeta, que la magia del ritmo le ha ungido la garganta y canta porque sí, como el arroyo canta la rima cristalina de su corriente inquieta. Yo he soñado una noche que en el viejo palacio era el cisne cansado de mirar el espacio. Yo creo que con este en este primer poema, por eso decía, ¿no? Citando a Huidobro, hay que quebrarle el cuello al cisne. Claro. Bueno, acá hay que clavarle un puñal, claro, que se desangre. Claro. Y acabar con esa imagen, me permito decirlo como hipótesis personal, acabar con esa imagen casi idílica, ¿no? Recuerdo Sonatina, ¿no? Claro, esa descripción ampulosa. Los nelumbos del norte, las flores de azur, ¿no? Las flores de Hormuz, claro, o los cristales de Hormuz, qué sé yo qué. Aquí hay lenguaje, perlas de Hormuz, eran piedras. Aquí hay lenguaje, por supuesto, pero un lenguaje que empieza poco a poco a desarticular la propia esencia del lenguaje poético como algo perfectísimo y algo cuidadísimo, ¿no? Con la misma estrategia, o sea, con los mismos recursos del modernismo va remodelando y reformando
esa misma poesía. Sí. No cae en los lugares comunes. Exacto. De pronto empieza a surgir la sangre, empieza a surgir el cuerpo. Vuelvo a esto, ¿no? La corporalidad en la poesía de Alfonsina es impresionante. Que por otra parte vos viste, es un lenguaje sencillo. Es un lenguaje el término sencillo. Leda juega con el cine, Leda, bueno, obviamente el mito, pero es un lenguaje muy sencillo. Después yo estoy buscando un poema que es Tú me quieres blanca. Ah, Tú me quieres blanca, bueno. Contrapunto a Sor Juana. Contrapunto a Sor Juana, por supuesto, que que debería haber anotado el poemario, pero bueno. Te lo busco. Espera que ya debe estar, en Ocre no está, porque Ocre es uno de sonetos. Pero bueno, podría leer al azar cualquiera y encontraríamos muchísimo para decir. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar. Eran de oro y las aguas verdes y los cielos puros. Duerme tranquilo, tú que nunca el último serás. Es una belleza. Ahora también, ese lo tengo anotado para leerlo. Adelmira Agustini. El antisoneto. Sí, el antisoneto. Bueno, no lo voy a encontrar en este momento. Seguramente tendría que haber hecho mejor la tarea por ya nos ha pasado más de una vez. Mi libro, ese es el tema. Sí, yo lo tenía anotado en mi. Pero bueno, leamos otro, ¿por qué no? ¿Te acuerdas? No, vamos a ir a otro poemario. Vamos a ir a Ocre, que es el libro que de alguna manera en 1925 viene a romper con la estructura. Languidez, duerme cuando llega la vida, palabras, tú que nunca serás. Duerme tranquilo, vamos a ver, acá está marcado. Duerme tranquilo, esto es página 282. Vamos de nuevo con Alfonsina. Duerme tranquilo. Estos son sonetos. El libro Ocre de 1926-1925 es el libro del antisoneto. Si bien están dos cuartetos, dos tercetos, primero es verso blanco. Claro. Rima. Y hasta alguno alejandrino. Y hasta alguno alejandrino, por supuesto. Duerme tranquilo. Dijiste la palabra que enamora a mis oídos. Ya olvidaste. Bueno. Duerme tranquilo, debe estar sereno y hermoso el rostro tuyo a toda hora. Cuando encanta la boca seductora debe ser fresca su decir ameno, para tu oficio de amador no es bueno el rostro ardido del que mucho llora. Te reclaman destinos más gloriosos que el de llevar entre los negros pozos de las ojeras la mirada en duelo. Cubre de bellas víctimas el suelo, más daño al mundo hizo la espada fatua de algún bárbaro rey y tiene estatua. Que una poeta, siendo mujer, diga esto en 1925 era claro, una reverencia. Tremendo. Exacto. Y esto le valió lo que hoy llamaríamos cierta cancelación o cierta condena social, cierta mirada vilipendio, ¿no? Sí. Vilipendiada, como diciendo, esto es una. Sale todos los días al cine con Horacio Quiroga, es madre soltera, claro, de un hijo, ¿no? Claro, entonces, maestra, cantante lírica, que cantaba muy bien, aparentemente cantaba muy bien. Según los registros de la época. Y ella nos pone, a mí lo que me pasa con la poesía de Alfonsina, hablo de la experiencia personal, es una poesía que no está sostenida en el sentimentalismo, primero, por lo cual ya tenemos un grado de profundidad poética que es importante. Agarrar lo que quieras, por favor. Es un logro enorme. Muy influida, por supuesto, por algunos poetas de la época, Amado Nervo, por ejemplo, a quien consideraba el poeta divino. A Horacio Quiroga, a quien le escribe lo siguiente, cuando Horacio Quiroga se suicida, ¿no? En 1937. Ella lo quería muchísimo. Lo quería muchísimo. Bueno, hay algunos quienes dicen que tenían una relación amorosa, qué sé yo. Bueno. Es lo de menos. Lo que destaca es la compañía. Se está cayendo un cuadro ahí, no importa. Sí, es un dibujo, no lo importa. que destaca es cómo dos espíritus, dos almas que entendían el mundo de una manera bastante particular, hablo de Horacio Quiroga y de Alfonsina, se pudieron encontrar y pudieron acompañarse de una manera hermosa, bellísima, y aún así ninguno logró sobrevivir a esa propia existencia que consideraban, qué sé yo, en el caso de Horacio Quiroga, también enfermo, claro. qué sé yo, pero en el caso de Alfonsina era la potencia que se iba apagando. Uh-huh.
y la negación de que esa potencia se apagara naturalmente. Exacto. ¿No? Es decir, por eso yo digo, prefiero la muerte antes que morir. Exactamente. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías. Allá dirán. Allá dirán. Aquí está, gracias por reírme. No, por favor. Tenemos una Alfonsina, yo creo que bueno, la crítica divide su poesía en dos grandes etapas, ¿no? Una suerte de, dicen, tardo romanticismo, yo prefiero hablar modernismo ahí terminando, posmodernismo, y luego una Alfonsina, si lo entendemos dentro de los parámetros de la historia literaria, ¿no? Y después tenemos una Alfonsina que directamente va al hueso. Sí. La Alfonsina de la poesía erótica, sí, por ejemplo. Una poesía erótica totalmente corporal. Exacto. No una poesía erótica sublimada o sublime. Una poesía en la que el cuerpo y el digamos, ¿cómo se dice? Física, exactamente. Pero estoy pensando, el nervio vivo. Claro. De lo erótico, del amor, del desamor y todo esto. No es una cotidianidad. Y acá está lo que decíamos, ¿no? El poema que sirve como una suerte de contrapunto a Hombres Necios de Sor Juana. Tú me quieres blanca. Tú me quieres salva, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana, tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Tomá. O sea, no, antes... Es uno, ¿no? Es uno. No es hombre necio. No, el hombre necio. No, es uno puntual, no importa quién, claro. No es el caso. Pero es decir, vos querés que yo sea blanca, casta, pura, nibia, alba. Claro. Primero, viví. Primero vos se casto. Primero vos se casto. Primero vos andá. ¿Por qué pedimos al otro lo que no somos capaces? Esa invitación a la naturaleza, ¿no? Tócala, pon las manos en la tierra mojada. El ermitaño, claro, otra vez volver. Hay que ir al bosque. Me vine al bosque porque había un fuego en mi cabeza. El sepoquismo. Dice Yeats en The Song of Wandering. El sepoquismo, claro. Y después que hayas experimentado la corporalidad total de la comunión con lo natural. Ahí sí, ya no tú me quieres, sino preténdeme. Claro, exacto. Deséame así. Recién podré. Ahí entender. Esa es Alfonsina. Sí, exactamente. Con esa actitud tan maravillosa de pedir, incluso de ofrecer la salvación. Porque si ustedes recuerdan el poema de Sor Juana, que es una joyita, las redondillas llamadas Hombres Necios, nos manda a todos los hombres a los quintos infiernos, ¿no? Dice, los hombres unen cuerpo, diablo y mundo, dice el poema, ¿no? Y punto, y se terminó. En cambio, en Sor Juana, dirigiéndose a un solo hombre, hay una salvación. Es el camino de la purificación. Es muy interesante la mirada. No estamos haciendo no es ni cristiano, ni religioso. No, para nada. Está pidiendo una vuelta a lo más puro del ser humano, ¿no? A volver a ser, claro, ¿cómo puedo pretender exigir al otro si yo no? Es decir, ¿cómo puedo pedirle a alguien que lea si yo no leo? Claro. ¿No? Diríamos hoy en día, colegas. ¿Cómo puede ser, no?
profesores en letras. Alfonsina nos da muchas respuestas en ese sentido y nos llena todo de preguntas. Yo podría leer todo, pero no sé, digamos... Y yo iría al último. Al último. A mí me parece que esa despedida que fue publicada, si no me equivoco, en La Nación, ¿no? Sí, la tengo acá anotada. Alfonsina se tira del mar, de una escollera del Mar del Plata, escribe una carta y se la manda al hijo, no sé qué, porque tiene una enfermedad inevitable, una corporalidad inevitable, paradójicamente, claro. Y escribe uno de los poemas más duros. Y más bellos. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. ¿Qué? Me voy a dormir. Le dices que he salido. Que he salido, que no insista, que he salido. Bueno, eso como para empezar, ¿no? Eso como para empezar a hablar, y estamos apenas 3, 4 poemas, podemos estar 1 hora leyendo sus poemas, sí. pero estas pequeñas claves, ¿no? Sí. La despedida o la mirada hacia un movimiento poético que ya está en retirada, y Alfonsina, para mí, pum, cierra con un moño. Luego, la apertura hacia una poesía que para la época era rupturista, que no vanguardista. Claro. No vanguardista, porque no se va al surrealismo, que es el camino más fácil. Sí, no. Va a un lenguaje coloquial, sencillo, sin perder cierto margen tradicional, como bien decís, en el sentido poético, pero también con su propio lenguaje. Creo que Alfonsina tiene un lenguaje propio, un lenguaje, como bien decíamos, muy asociado a lo sensual, sensorial y al cuerpo. Al dolor. Y el dolor. Sí. Dolor que lamentablemente no lleva a un goce. No, claro. No es una agonía para un esplendor. Bueno, no es la vida de ella. La vida de ella fue tremendamente, decir. Pero también madre para mí de lo que luego sería la gran Alejandra. Claro, bueno, ¿no? Después vendría... Es que la poesía argentina, después de Alfonsina, da voz a la mujer. Sí. Da voz a la mujer. Lo decía nuestra colega Fernanda Gizara en una charla sobre Alfonsina, me decía, el tema es que Alejandra tenía algo que Alfonsina no tenía. O sea, las dos estaban enfermas, pero la enfermedad de Alejandra era de acá. Claro. Entonces ahí ya hay otro tema que lo hemos dicho en nuestro programa dedicado. Pero bueno, perdón, no quiero monopolizar No, al contrario, me parece interesante abrevar en la poesía de Alfonsina, seguir profundizando, porque vos sabés que yo tengo la imagen y la experiencia de verla en la escuela, cosa que ya ni se da tampoco. Se ha perdido, tanto que se habla, se ha perdido todo, ¿no? Yo digo, vino un vendaval y se llevó todo. No es que no se da más Quevedo y Góngora, no se da más Alfonsina. Bueno, vos viste la selección, lo estoy diciendo en serio, de los manuales, vienen un poema de, y uno a veces, y una canción de un poetastro de esto de ahora. Cuando se podría trabajar una poesía, a veces digo, los que hicieron el libro no tienen gusto lírico realmente, ¿no? Un espanto. Yo creo que sí, que es una llave de apertura a la poesía, a las grandes poetas femeninas de la Argentina, desde ella, ¿no? Estoy pensando, recién lo decía Diego, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco también. Silvina. Claro, la misma Silvina Ocampo, etc. Unas mujeres que empiezan a tomar su lugar en la literatura de una manera notable y con muy buena calidad. Obviamente, el camino a Alfonsina, yo debo reconocerlo, el primer libro, y sí, me imagino Lugones la cara que habrá puesto, claro, porque hay una serie de ripios y de rimas fáciles y de cosas, pero después cómo evolucionó los pocos años, ¿no? Convirtiéndose en una poeta elegantísima, de muchísimo, como decía Diego, de muchísima presencia física.
Luego está la otra parte, que como verán es un tomo aún más grande. Ella escribió muchísima prosa. Valga decir que escribió lo que podríamos llamar una especie de comienzo de novela, era un relato y demás, que no quedó. En el fondo yo creo que no era una persona volcada hacia la novela, ¿no? Pero sí, vamos a ir a la otra pata, el teatro. Escribió teatro y escribió bastante teatro. Hay una obra que es muy interesante, fue muy criticada en la época, muy interesante, que es El dueño del mundo, me sale, pero en realidad se llama El amo del mundo. Es una comedia en 3 actos de 1927, en el que, a pesar del título masculino y esta idea de la masculinidad, y está muy criticada y demás, la presencia de las mujeres es enorme y son realmente las constructoras del texto. Una mujer ya mayor en el sentido de que es una mujer completa, y una jovencita con todo el desparpajo, ¿no?, que presentan realmente, ponen en jaque a los varones en muchos casos. La obra, quiero ser absolutamente sincero, no es Shakespeare, por favor, tampoco ese, pero abreva en cierto teatro al modo del teatro de Ibsen, claro, en el sentido de estar los personajes allí en carne y hueso, sentados de una manera irónica y descarnada, en muchos casos, de manera muy notable. También tiene otros textos, pero voy a hablar de algo que se suele hablar menos, que es la Alfonsina periodista. Ella publicó en el diario La Nación muchísimos artículos, desde el año 1920 en adelante, hasta bien avanzados los años 20, muchísimos artículos firmando con el nombre de Tao Lao, o sea, el autor del Tao, ¿no? Lao Tse, jugando con esto, Tao Lao. Y es muy gracioso porque la convocan para escribir una columna de tema femenino. Imagínate qué desubicado los periodistas. No, claro, señores del diario La Nación de 1920, por Dios. Y los de ahora también, es una caterva de... Claro, a ver, ¿qué querían? No fueron a buscar a una ama de casa, fueron a buscar a Alfonsina, ¿no? Que era, ya de por sí tenía escritos a favor del rol de la mujer nuevo que se pensaba, ¿no?, a favor de la liberación femenina, como ustedes quieran llamarlo y demás. O sea, bueno, ¿y ella qué dijo? Bueno, obviamente no hizo la típica tentativa de decir, no, es una vergüenza, sino que aprovechó. Y a través del diario La Nación bajó una cantidad de material impresionante en torno de lo que a ella le interesaba. Escribió no solo sobre el rol de la mujer, sino sobre otros aspectos, pero como le habían pedido un poco esto, yo voy a leer uno. Te voy a regalar uno, Diego, pues mira, ¿por qué las maestras se casan poco? Aparte el humor, ¿no? ¿Por qué las maestras se casan poco? ¿Qué hace en el texto? Divide 4 factores: el económico, el intelectual, el social y el moral, ¿no? Bueno, obviamente hace una introducción, ¿no?, que no la voy a leer ahora, y dice: el factor económico es fenómeno bien visto ya, que mientras más seguridad económica hay en la mujer, menos prisa tiene para casarse. Fíjense, un sentimiento de cualquier clase tiene infinito número de causas externas que lo precipitan, lo enfrían o lo atraen. Más fácil le será entrar en estado de amor o en estado propicio al casamiento a una joven necesitada del apoyo económico masculino, 1920, que a quien puede ir sosteniendo su vida material con sus propios esfuerzos. Quien tenga necesidad de casarse hallará menos defectos en su pretendiente, los disculpará antes, los investigará más dócilmente y, en una palabra, cerrará los ojos más pronto y amará o creerá amar con más facilidad que quien sea pausada a ver y elegir. Pausada, leí bien. Claro está que esta condición de querer elegir bien no siempre es virtud. Su exceso puede concluir a perderlo todo por mucho buscar. Pero este factor económico no tiene solamente esta faz. Muchas maestras sostienen ella sola su casa. Su casamiento, entonces, importa el abandono de seres necesitados. Bien es cierto, por otra parte, que en esta condición se encuentran una porción de mujeres de distintas profesiones o oficios y que por la misma causa retardan su casamiento o no lo realizan nunca.
Primer factor. Segundo, el intelectual. Es curioso señalar cómo el factor intelectual, es decir, los conocimientos, la intelectualidad propios de una maestra, son un impedimento para su casamiento en vez de favorecerlo y estimularlo. Salvo reducidos casos, los hombres desean una esposa lo menos intelectual posible. Su sola prevención de que la maestra puede ser intelectual detiene la declaración en boca del buen muchacho que concurre a una fiesta familiar. Luego la mujer, como recién comienza a saber, no pierde ocasión de lucirlo y suele incurrir en esos pequeños defectos de pedantería que el hombre, por lo mismo que los tiene en abundancia, no quiere tolerar en ella. Tú me quieres blanca. El buen muchacho va al baile familiar a bailar y no a discutir la ubicación de un río en un mapa. Y así se declara a quien mejor baila y no a quien mejor intenta discutirle geografía. Luego, entre nosotros, frecuentemente la mujer vale en igualdad de condiciones más que el hombre. Por poco que la menor causa haga resaltar este valor, aún en cosas triviales, la mujer se hace, si no antipática, indiferente. O sea, lo mismo, ¿no? Para el hombre, ¿no? Para el hombre puede ser algo positivo, para la mujer era algo negativo. 1921, aclaré 1920, dije esto de 1921. Factor social. A lo anteriormente apuntado viene a agregarse algo muy importante, la vanidad social. Este mal, muy nuestro y acaso uno de los peores, no es privativo de la mujer maestra, pero la perturba también. La maestra se encuentra en una situación especial. Por lo que económicamente gana, por lo que sabe, por lo que está en condiciones de leer, de adquirir, aspira a más de lo que su medio social le permitiría. 1921, hoy en día pobre, la maestra. El empleado común ya es poco, o ella lo considera poco. Echa ojos sobre el profesional, sobre su título, médico, abogado, ingeniero. A su vez, estos echan ojos sobre los apellidos o las fortunas y el desencuentro se produce. Podría agregarse aquí que no siempre hay vanidad en esta aspiración. ¿Acaso a veces es un lógico deseo de encontrar en el esposo un espíritu cultivado, una mayor ventaja económica? Es así como la maestra suele resultar mucho para el simple empleado y poco para el profesional, si bien no es difícil su unión con este, sobre todo en capitales de provincia, donde familias distinguidas, pero pobres, viven del sueño de las muchachas maestras. Y finalmente el factor moral. Moral. No hay que olvidar que en medio de todo, una ocupación de varias horas con un fin elevado es ya en sí un motivo de vida. Ahí tenés. Un corazón femenino tierno tiene ya en esta tarea cerca del niño mucho de la función maternal tan necesaria a la vida de la mujer. Hemos pues de incluir esta causa entre las que contribuyen a que las maestras suelan quedarse solteras, causa esta de las más honrosas, si las hay. No sé si notaron que es toda una ironía. Es una ironía. Es una ironía. Está escribiendo en un diario donde le han pedido que escriba temas para mujeres y fundamentalmente un diario que se dice de carácter liberal en la Argentina, de carácter laico, ¿no? Hasta cierto modo de carácter, por decirlo así, defensor de los movimientos más digamos así, progresistas de la década de fines del 19, comienzos del 20, ¿no? Un diario aristocrático, por otra parte, aristocrático, bueno, con lo que corresponde a esta Argentina, ¿no? En fin, pero en el que Alfonsina, que no es exactamente de esa tendencia, está mucho más cercana en ese momento al socialismo y a los derechos muy bien de la mujer, camuflada, por cierto. Muy bien camuflada, muy inteligente, no se niega a escribirlo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con esta, por eso pongo este ejemplo, con esta tersura en torno de poder parecer un juicio, no se casa por esto, y en realidad es una enorme patada a la ironía, con ironía, a ese mundo establecido. Esa es la Alfonsina periodista que cada 5, 6, 7 días aparece una nota en el diario La Nación con esta columna firmada por un tal Tao Lao. ¿No es cierto? Tendría que leer muchísimo más. Hay uno sobre pensamientos. Bueno, como son cortitos, leo 2 o 3, pero son cortitos. Dice: una hermana mayor es cosa querida, pero fastidiosa y temible. Siempre se casa antes.
Para mí un hombre solo depende de su sastre. 1920. Un cartero discreto es un don de los dioses, pero cuesta. Es como todo don divino. Un palco de un teatro es un lugar muy cómodo para observar qué muchacho tiene mejor planchada la cabeza. Ese desparpajo, ¿no? Increíble. Para dar en el hueso. Para dar en el hueso. Estos son así, ¿eh? Para diseccionar la hipocresía de una sociedad masculinizada. Y no es una afirmación de condescendencia. No. 7 de noviembre de 1920, diario La Nación. Soy optimista, la niña de 20 años nos desprecia, pero la de 12 nos admira y envidia. ¿Cuánto vale una niña de 12 años? ¿A quién? ¿A quiénes admira, no? Los grandes tiempos de la humanidad han sido aquellos en que las heroínas de las novelas tenían 15 años. Bueno, esa es Alfonsina. Esa es la Alfonsina explosiva, pero a la vez muy inteligente, como para saber que está escribiendo en un diario de la clase intelectual, ¿no? Esta maestrita, por decirlo de esta manera, esta cantante, esta poetisa, y acá uso el término a propósito, ¿no? De pronto con una inteligencia y una ironía colosales, desarmando, desarticulando, tirando abajo las avanzadillas que en la época se ponían como verdaderas paredes, muros, ¿no? Como baluartes, valga el término militar, contra el desarrollo de la mujer. Porque aquí viene algo notable. Ella incluso va a hablar de un partido feminista y demás. Eso no lo vamos, por supuesto que no, desde luego. No lo vamos a hablar. Pero es la respuesta a una sociedad que desde el siglo XIX convierte a la mujer en una máquina de parir proletarios, en una máquina de parir trabajadores, en una máquina de parir carne para la guerra, y es posterior a la Primera Guerra Mundial, donde fueron todos masacrados. Eso es importante. Es muy importante. Entender la coyuntura, ahí sí la coyuntura como... Claro. Hay que decir esto. Es decir, no es convertir a la mujer en una máquina paridora. El término justamente de cierto victorianismo, de cierto espiritualismo norteamericano, ese tipo de cosas. Bueno, esa es la respuesta. ¿Qué esperaban? ¿Sí? Es decir, aquí es una reacción bien sabia. Y lo último que voy a decir es un recordatorio de algo que ocurrió en Buenos Aires hace unos años. Vos sabés, Diego, que nuestra querida Mariana Yacasio, vaya un cariño enorme a ella, que está en Estados Unidos. Mariana interpretó a Alfonsina Storni en una obra de teatro que se llamaba Alfonsina, justamente, que se hizo en el Multiteatro aquí en Buenos Aires, un unipersonal exquisito. Mariana está, miren, no tengo la foto a mano, pero está tan caracterizada. Bueno, Mariana es mucho más bonita que Alfonsina, perdón, Alfonsina, todo sí, pero Mariana es mucho más bonita. Pero está caracterizada de una manera con el corte de pelo y demás que hasta parece Alfonsina. ¿Contexto de quién? De otro gran escritor argentino del que no nos hemos ocupado y que yo he leído mucho y me gustaría un día. Del querido Vicente Batista. Vicente Batista hizo un texto sobre los textos de Alfonsina Storni, por eso una selección de textos notables, que allá hará unos 6-7 años atrás, un cuentista colosal, algún día nos vamos a ocupar de él. Tiene un par de novelas también que bien valen la pena. Adaptando muchos de los textos de Alfonsina, muchos de sus poemas obviamente, y algunos textos de prosa, en algo que fue un real homenaje a la poeta argentina lamentablemente suicidada, ¿no? También tenemos que pensar en el suicidado de la sociedad, ¿no? Como se dijo de Van Gogh en algún momento, como dijo Antoine Artaud de Van Gogh, ¿no? Sí. 2 poemitas, ¿me permiten? Sí, vamos, cerremos con poesía. Por supuesto. Frente al mar. De acá hay otro tema, el mar. Otro tema. Oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas, prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda, yo me pasé la vida perdonando, porque entendía, mar, yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre.
Hazme tener tu cólera sin nombre, ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma. Me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida a la fuerza de la roca, yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas se abría. Ah, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable, todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo. Desdichada de mí soy un abrojo y muero, mar, sucumbo en mi pobreza, y el alma mía es como el mar, es eso. Ah, la ciudad la pudre y la equivoca, pequeña vida que dolor provoca, que pueda libertarme de su peso. Vuele mi empeño, mi esperanza vuele. La vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria incontenible, y apenas es cicatriz que siempre duele. El mar, ¿no? Bueno, el término del mar siempre está opuesto a la ciudad. Sí. La ciudad es lo cuadrado. La tierra y el mar. Claro. Es decir, esta idea de que es lo milimétrico, si se me permite, lo carcelario. La jaula, sí, que aparece también en muchos de sus poemas. Y frente a las aves, frente al mar como un elemento liberador, como un elemento también femenino, ¿no es cierto? Porque son las aguas, no nos olvidemos, las aguas son propias. Leo el último y invitamos a que vayan urgentemente a buscar a Alfonsina, que se consigue. Cerrando el libro, bien pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró, y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Broche, perdón, A pesar de todo esto, donde muero de angustia, oigo voces que dicen, date más, date más. ¿Qué más puedo ya darte? A los vientos mi alma, para quien la comprenda, a los vientos está. Algunas voces siguen diciendo todavía, el alma es poca cosa, date más, date más. Quisiera yo darte lo que tengo y no tengo, pero tú que lo pides, ¿qué es lo que me darás? Pequeños somos, hombre, pequeños y menguados. Ah, por más que yo hable, nunca me entenderán. Vulgares por la calle que me saldrán al paso, diciéndome sin tregua, date más, date más. Fuera yo inagotable como mina de oro, fuera yo inagotable, generoso caudal, y oyera a cada paso, como dicen las voces tranquilas y felices, date más, date más. ¿No sabes lo que arrancan las palabras que arrojo? La lengua se te caiga si dices al pasar, mujer que das el alma de tan fácil manera, es poco lo que ofreces, date más, y Alfonsina lo dio todo. Y aquí humildemente estamos tratando de ofrendarle un poquito de eso que ella nos dio. Sí, sin duda. Broche, ¿no? Broche. El broche eran los decorados que llevaban las mujeres muchas veces. Broches, ¿no?, de oropel. Claro, que en este caso el date más, relacionate más. Hay un constante juicio en torno de lo que es, de lo que convirtió la sociedad a la mujer en algún momento de manera espantosa, ¿no? De manera adocenada, si se me permite el término. Vuelvo a recordarles, lo que decía Diego, se consigue fácilmente, es verdad. Yo les recomiendo, si quieren ingresar a la obra completa, esta edición
de Editorial Losada, con prólogo, investigación y la recopilación de Delfina Muschietti. Es impecable, pero si no, están, se consiguen por separado los libros, y en internet, por supuesto, aunque bueno, seamos sinceros, la belleza y el aroma del papel al abrirse en un libro, y poder marcar y demás, y decir, este me gustó y vuelvo a leerlo dentro de unos pocos días o unos años o demás, es efecto distinto. Alfonsina, gracias. Alfonsina, gracias, inagotable, infinita, y a seguir leyéndola. Sebastián, nos vemos. Nos vemos, Dieguito. Próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, y ya saben que andamos filmando cositas por allí. Habrá novedades, siempre hay novedades. Totalmente. Estamos muy contentos de que La Última Página siga creciendo. Gracias por estar ahí, que tengan buena semana. Gracias, Sebastián, un placer. Lo mismo, Dieguito. Nos vemos. Adiós, gracias.